Gálatas 5, versículo 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando leemos la carta de Pablo a los Gálatas, encontramos a un apóstol un poquito sorprendido cuando leemos los primeros versículos, ¿no? Sorprendido porque después de un tiempo de él estar trabajando en esa zona, de él estar predicando el Evangelio, luego después de él haber fundado la iglesia, levantar líderes, darle todas las normas, ¿verdad? Se retira, porque Pablo era así, y estaba un tiempo trabajando en un área, levantaba la iglesia, levantaba a los pastores y seguía por ahí su camino. Pero resulta que le llegaron novedades que después que Pablo se fue, vinieron un grupo de judíos a predicarle a esa iglesia, a esa ciudad, otro evangelio, ¿verdad? Otra forma de ser cristiano, a lo cual Pablo, cuando les escribe, les advierte que si él mismo mañana o pasado se les presentara y les anunciara un evangelio diferente al que él ya le había presentado, dice la Biblia, sea maldito, ¿no? Sea anatema según la versión que tengan. Y estos judíos lo que vinieron a enseñar luego de que Pablo se fue era que el sacrificio de Cristo no alcanzaba. No alcanzaba la muerte en la cruz del Calvario. Necesitaban circuncidarse para ser salvos, necesitaban seguir la ley y los mandamientos de Moisés. Recordemos que cuando leemos en el libro de los Hechos, ya por el capítulo 15, encontramos el primer concilio, ahí donde la iglesia en Jerusalén se reúne, luego de que Pablo regresa de su primer viaje misionero, contando de las maravillas de cómo Dios había hecho señales y prodigios, de cómo Dios había abierto la puerta al evangelio hacia los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de gente que no era judía, ¿verdad? De otras naciones, como tú y como yo. Ahí, nosotros éramos gentiles. Entonces llegaban esas noticias. Y entonces se reunían los que estaban de un lado, más para el lado judío, y decían, ¿pero qué vamos a hacer? Entonces no, pero que se tiene que circuncidar, que tiene que seguir los mandamientos, que esto y que aquello. Entonces, luego de cada uno debatir, de poner su punto de vista, ahí cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 15, encontramos a Pedro levantándose, ahí hablando de lo que él le pasó cuando fue a visitar a Cornelio. Entonces llegan a una solución. Y dice que las cuales le envían cartas, ¿verdad? A esas iglesias que habían fundado, y le había parecido bien a ellos. Y nótese algo importante que dice la Biblia, cuando usted lea ahí Hechos 15, dice: nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer más cargas, sino que se atengan solamente de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, le estaban diciendo que no tenían que realizar ninguna otra cosa para ser salvo. No necesitaban hacerse ningún ritual, ni ninguna circuncisión, ni nada, porque el sacrificio de Cristo ya alcanzaba. Pero ¿qué había pasado en la iglesia de Gálatas? Ellos se habían dejado llevar por estos maestros judíos, ¿verdad? Y habían vuelto a ser esclavos al yugo de la ley. Nosotros también en ocasiones, muchas veces volvemos al yugo, no de la ley, pero quizás al yugo del pecado, ¿verdad? Y cuando hablamos de yugo, hablamos bien de eso cuando acá son todos ricos en Sauce, ¿no? Pero en el arado, ¿verdad? ¿Cuántos bueyes por lo general son? A veces. Tú tienes uno, si tú en el orejo tenés dos, ¿no? Y ahí es cuando entra el yugo, ¿verdad? Que van los dos juntos hinchando para el mismo lado. Ese yugo, cuando hablamos del pecado, el pecado es el que domina. Nosotros queremos ir para otro lado de repente, pero estamos sujetos en ese yugo y nos lleva hacia el otro lugar, ¿verdad? Ya nuestros actos no nos son tan libres, sino que son dominados por quien domina ese yugo. Y en ocasiones tomamos la libertad de Cristo que nos da como libertinaje, como que podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso, estamos volviendo a caer nuevamente al yugo de la esclavitud. Y hay cadenas en nuestras vidas que Dios rompe las cadenas, como cantábamos, y somos libres de toda cadena. Cristo rompe todas las cadenas, ¿verdad? Pero a veces nosotros no nos enteramos de que Cristo rompió esas cadenas. Y seguimos estando atados al yugo ahí de la esclavitud. Por ejemplo, como bien decía la pastora, el otro día hablábamos de las ofrendas y de los tiempos, ¿verdad? Dios rompió toda pobreza en nosotros. Dios rompió esa cadena de pobreza, de escasez, espíritu que había en nosotros, ¿verdad? Pero en ocasiones nosotros seguimos siendo esclavos a ese yugo, a esa escasez, ¿verdad? Y por lo tanto, si no rompemos esa cadena que muchas veces está en nuestra mente, ¿verdad? No hacemos lo que Dios nos pide, que es ofrendar, que es diezmar, ¿verdad? No entendemos y si seguimos entonces atados a ese espíritu,
a esa miseria, ¿verdad? En ocasiones nosotros mismos, sin darnos cuenta, caemos en esas artimañas del diablo y terminamos encadenados a algo de que Cristo ya nos liberó, ¿verdad? Por eso dice, Pablo le decía a los de Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvan a ser sujetados otra vez por el yugo. Entonces, Cristo nos dio la libertad porque Él rompió toda cadena en nuestras vidas. Él rompió con la cadena del pasado, ¿verdad? Muchas veces el pasado es una cadena que nos ata, que nos impide avanzar en nuestras mentes. Muchas veces está en nuestra mente, está en nuestro corazón ese pasado, que no lo terminamos de dejarlo atrás. El pasado siempre tiene que quedar atrás. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en el pasado? ¿Cuántas veces quisiéramos ir al pasado, tener el DeLorean, ¿verdad? Y arreglar esa situación, tomar ese tren que no tomamos, como el tren de las oportunidades, ¿verdad? O tomar esa decisión diferente a la que tomamos ahí. Pero no lo podemos hacer. Pero no podemos estar viviendo en el recuerdo del pasado y de por qué no hicimos esto, de por qué no hicimos lo otro, sino que romper con esa cadena, romper con esa atadura, ¿verdad? En ocasiones el enemigo usa ese pasado para tratar de atarnos, para tratar de estancar nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nunca le han dicho a usted, el enemigo no que venga ahí presentado ahí con su trajecito y todo con pensamiento, sino que a veces usa a las demás personas, ¿verdad? Aquellos que no conocen a Cristo, cuando pregunta que dice, ¿así que vos vas a la iglesia ahora? Ah, vos vas a la iglesia, y la iglesia sabe todo lo que vos hiciste, ahí y te tira, y te comienza a tirar, como de a poquito comienza a tirarte lo que vos eras en el pasado. ¿Y sabes qué? A nosotros no nos interesa lo que eras antes, porque Cristo te perdonó, Cristo te limpió, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa y por lo que oramos por ti, por cada uno, es lo que te haga de aquí en más que Dios pueda cumplir el propósito que tiene con tu vida, ¿verdad? Pero hay ocasiones, ¿verdad?, en que nosotros en nuestra mente seguimos atados a ese pasado. Israel, una generación que salió de Egipto, era libre físicamente, ya no tenían que levantarse temprano, ¿verdad?, a hacer ladrillos, a ir a buscar la paja para hacer el ladrillo, secarlo y trabajar para los egipcios. Estaban libres, pero mentalmente eran esclavos. Mentalmente cada día recordaban a Egipto, ¿verdad? Cuando de repente Dios lo probó y no le daba alimento, a ver qué era lo que ellos hacían, iban y se quejaban a Moisés diciéndole, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ya teníamos cebolla, teníamos esto, teníamos lo otro. Ahí, recordando el pasado, ¿verdad? Y no se daban cuenta de que estaban en libertad. Por ejemplo, ustedes saben que para domar un elefante lo doman desde chiquito, ¿no? Ahí, porque lógicamente. ¿Y qué hacen cuando el elefante es pequeño? Lo atan con una cuerda, con una cadenita ahí, a cierta distancia. Entonces el animal intenta 2 o 3 veces, ahí ve que no se puede librar y queda ahí. Luego de grande lo siguen atando de la misma manera, pero con su bestialidad que tiene, ¿verdad? Si quisiera podría romper y escaparse. Pero ¿qué pasa? Recuerda que cuando lo intentó, cuando era pequeño, no pudo, entonces su mente estaba esclavizada, ¿verdad? Y a veces en nuestra mente también el pasado trabaja así, ¿verdad? No nos deja avanzar. Por las veces que hemos fracasado, ¿no? Intentamos algo, queremos emprender algún negocio, lo que sea, pero como anteriormente, antes de conocer a Cristo, fracasamos, decimos vamos a fracasar de vuelta, sin intentarlo, ¿verdad? Cristo rompió con toda cadena del pasado. Si vivimos atados al pasado, no podemos avanzar. El mismo apóstol Pablo dice en su carta a Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, ¿verdad? Prosigo hacia la meta, sigamos adelante. Cristo entonces rompe con toda cadena, nos da libertad, rompe con toda cadena del pasado, rompe con las cadenas emocionales. La pastora ella estaba hablando ahí en Mateo de 11, del 25 en adelante, ¿verdad? Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él rompe con esa cadena emocional. Muchas veces andamos cargados de problemas, cargados de situaciones, ¿verdad? No tenemos descanso físico ni descanso emocional y eso afecta nuestra salud. Y Dios lo sabe y Dios quiere romper con todo eso, ¿verdad? Él sana las heridas del alma, que son las heridas más difíciles de sanar. Y esas heridas Dios sana. ¿Sabes por qué? Porque Él derrama de su amor dentro de nuestros corazones. Y cuando Él derrama de su amor en nuestros corazones, es un bálsamo, ¿verdad? Como aceite fresco ahí que va calmando nuestras heridas, que va sanando. Va sanando. ¿Y sabes por qué sana nuestras emociones? Porque Él te ama eternamente. Jeremías 31:3 dice que Él nos amó eternamente. Desde siempre te ha amado el Señor. Ahí está sanando nuestras heridas. Él nos llama, dice el libro de Oseas, que Él nos llama con cuerdas de amor.
Ahí, ¿cómo no va a sanar las heridas de nuestro pasado? Y Él dice que a sus ojos somos de gran estima. Tal vez para los ojos de tu padre, tal vez para los ojos de algún familiar, ¿verdad? De algún vecino, tal vez para los ojos de tu patrón no vales mucho. Pero ante los ojos de Dios dice la palabra que somos de gran estima. Tú eres de gran estima. Cristo te ama, Cristo sana ahí con esas dolencias. Él rompe, ¿sabes con qué también Dios rompe bien a nuestras vidas y rompe con la cadena del rencor? ¡Wow! ¿Qué es difícil perdonar o no es difícil perdonar? Claro que sí. Pero si el rencor no lo sacamos de nuestras vidas, puede traer muchas otras enfermedades en nosotros, ¿verdad? Afecta a nuestra salud, afecta no solamente a nuestro estado de ánimo, sino que afecta a lo largo plazo si no quitamos el rencor, si no quitamos el enojo, si no liberamos perdón, ¿verdad? Quedamos esclavizados, ¿verdad? A una herida, a una situación del pasado, a una palabra hiriente. Tenemos que ser libres del rencor, porque no solamente él puede afectar nuestra salud, sino que también va a afectar nuestras relaciones personales. Si de repente tuviste una mala relación, tuviste una mala experiencia y te tuviste que separar, divorciar, si no sanás esa herida del pasado, no vas a poder entablar otra relación en el futuro. Porque viste ese dicho que un clavo saca otro clavo. Es mentira. Es mentira. Hay que sanar, ¿verdad? Hay que liberar perdón. Tenemos que ser libres del rencor, ¿verdad? Y eso lo hacemos con la ayuda de Dios, que Él nos invita a perdonar, Él nos invita a liberar perdón. ¿No es fácil? Claro que no es fácil. No es fácil, pero es necesario para nuestras vidas. Queremos que Cristo rompa con toda esa cadena. Bueno, liberemos perdón, pidámosle al Señor que nos ayude y que nos enseñe a perdonar. Cristo también rompe, ¿sabes con qué? Con toda cadena espiritual de nuestras vidas. Hay cadenas espirituales que el enemigo va a usar para estancarnos, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, Él nos va a ir atando, ¿verdad? Muchas veces cuando entramos en esas cadenas espirituales no nos damos cuenta, lo que hace el enemigo es que comienza a apartarnos a nosotros de los demás. Sin que cuando nos damos cuenta estamos solos. Y no es que los demás te dejaron solo, nos dejaron solos, sino que uno mismo, ¿verdad? Abrió la puerta del enemigo y el enemigo viene y te va a ir apartando de a poquito. Y comienzas y te hace pensar y creer que nadie, ¿verdad? Nadie te quiere, que nadie te comprende, ¿verdad? Que, no sé, que sos el último, lo peor de lo peor que piensan los demás. Pero no es así. Eso es el enemigo, es una atadura espiritual. Por eso siempre les digo que no olvidemos que tenemos una doble vida nosotros. Yo no sé si usted sabía, pero tenemos una doble vida, ¿no? Tenemos la vida física que tenemos acá y tenemos la vida espiritual, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? Y si nosotros no mantenemos nuestra lucha espiritual bien firme y estando peleando, estando guerreando, ¿verdad? El enemigo se aprovecha y las consecuencias de eso las vemos en esta vida física. Por eso muchas veces hay cadenas espirituales que vienen sobre nuestra vida y no nos damos cuenta y de repente pensamos que estamos solos, ¿verdad? Pero no es que estamos solos, estamos peleando, estamos guerreando y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la batalla. No es que los demás se han apartado de ti, es que el diablo influyó en tu vida y vos te fuiste apartando, te fuiste ahí apartándote de lo demás, ¿verdad? Pero vino Jesús y rompe con esas cadenas. Por ejemplo, encontramos el caso del endemoniado de Gadareno, ¿no? De Gadar, ahí. Él rompió con esas cadenas de este hombre. ¿Saben qué triste de la vida de este hombre era, no? Él podía romper las cadenas físicas. Dice la Biblia que lo encadenaban, que lo ataban con grilletes, mas él lo rompía, ¿verdad? Y se iba y asustaba a todo el mundo. Él podía romper con esa cadena física, con el diablo, pero no podía romper con las cadenas espirituales. Y eso que nos dice que nosotros también cuando estamos atados, cuando hay algo que nos está atando, necesitamos que Cristo, que es el único que puede venir a nuestras vidas y romper con toda esa cadena, con toda esa maldición en nosotros. Él no podía romper, ¿verdad? Esas cadenas espirituales que lo llevaban a vivir entre los sepulcros y lo tenían atormentado. Pero vino Cristo y rompió con esa cadena y dice la Biblia que él fue hecho otro hombre, ¿verdad? Que cuando cruzó la barca para el otro lado, porque los de esa región le decían a Jesús que se fue de ese lugar, este hombre quiso ir con él y el Señor le dijo, no, ve con los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo en tu vida. Ahí y comenzó el hombre a predicar el Evangelio. Dios rompe entonces con toda cadena, rompe con la cadena del pecado que nos ata. El pecado ata nuestras vidas.
El pecado ahí, sea grande, sea pequeño, ata a nuestras vidas. Jesús nos hizo libres del pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos hizo libres, nos perdonó, ¿verdad? Cuando nosotros lo confesamos y nos apartamos del pecado, dice la Biblia que alcanzamos misericordia, ¿verdad? Él nos limpia, nos perdona y rompe con esa cadena, rompe con esa atadura. El pecado ya no se tiene por qué enseñorear más de nosotros. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando eres esclavo del pecado? Cuando quieres hacer lo bueno, como dice la Biblia, como dice Pablo en el libro de Romanos, pero termina haciendo lo malo. Cuando sabes que lo que estás haciendo está mal, que te perjudica, pero lo sigues haciendo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Estás siendo dominado por esa situación. Y necesitas que Cristo venga y rompa con todo ese pecado. ¿Saben con qué más Dios rompe? Jesús nos hace libre. Y que le estaba ahí hablando, ahí en el libro de Gálatas, Él rompe también con toda cadena religiosa. Hay cadenas religiosas. Y no, cuando hablo de religiosidad no estoy hablando de la macumba, ni umbanda, ni nada de eso, sino que hablo de religión, ¿verdad? De la religiosidad. Los Gálatas habían caído en los rituales de la ley. Ellos querían volver a circuncidarse, querían volver a seguir los mandamientos de la ley. De esos mandamientos, ¿verdad? De los cuales nadie podía cumplir completamente. Porque en algún detalle habían fallado, todos fallaban. Si nosotros quisiéramos ser salvos por cumplir los mandamientos de Moisés, entonces tendríamos dos quizás. Ahí podríamos cumplir, pero siempre en alguno fallábamos. De esos rituales también que no salvaban. ¿Saben lo que hacía la ley? Lo único que hacía la ley era decirnos que éramos pecadores. La ley no nos salvaba, sino que simplemente nos decía y nos dice a nosotros que éramos pecadores. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros también nos atamos a la religión. En vez de estar libres en Cristo, nos volvemos religiosos, ¿verdad? En vez de gozar del Evangelio, de gozar de la salvación, estamos atados a la religión. ¿Y sabes cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, decimos, mira, tú te tienes que vestir de esta manera si quieres venir a la iglesia. Para ir a la iglesia tienes que venir vestido así, vestido asado, con el traje y corbata, ahí, nada de pinturita, hermana, nada de pinturita, nada de cosita, eso no, en la iglesia no, si no viene Jezabel, ahí, como dicen algunos, ¿verdad? Eso es religiosidad. ¿Y estás haciendo, qué es lo que estás haciendo? Poniendo cargas, poniendo normas que Dios nos puso. Quizás no le estás diciendo a los hombres que se circunciden, pero le estás diciendo de cierta manera que hay que agregarle algo más a lo que Cristo hizo, ¿verdad? Que para orar hay que levantar las manos, que no hay que levantarlas, que hay que orar sentado, que hay que orar de pie, que esto y que aquello, ¿verdad? Eso es religiosidad. Que las mujeres no se pueden, ya lo dije, ¿no? Ni cortar el pelo ni esas cosas. Vayan a la peluquería, ¿no? Embellezcanse, ahí tengan la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Y lamentablemente hay de esos casos. Nosotros a veces nos imponemos carga que Cristo no nos impuso, ¿verdad? Como que de esa manera a veces somos más espirituales. Porque andamos con la Biblia bajo el brazo, andamos al traje y corbata a la iglesia y somos más espirituales que otros, ¿verdad? Y no es así, no es así. Ahí Cristo nos hizo libres. Cristo nos dio entonces la libertad para poder disfrutarla. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y que tengas que cumplir ciertos requisitos más todavía? Te dicen, ven y siéntate libre, que te sentís libre, no sé, ahí. Dios nos dio la vida y vive en abundancia, dice la palabra del Señor. Jesús nos hace libre y vivimos llenos del gozo de la salvación. No es que no vamos a tener problemas, porque problemas tenemos todos, no, ¿sí? Pero esos problemas ya no nos van a afectar como nos afectaban antes. Y ¿saben qué? Cuando estás atado a una cadena espiritual, ¿verdad? Una cadena religiosa, ahí cuando tenés problemas te sentís mal, porque pensás que le estás fallando al Señor, porque están esos que creen que si de algo te ha pasado mal en tu vida es porque estás en pecado, porque en algo has ofendido al Señor. Y no siempre pasa eso, no siempre es así, ¿verdad? Entonces, los problemas vas a tener, pero ¿sabes qué? Los problemas no te van a afectar como te afectaban antes, porque Cristo está contigo. Podemos ver un futuro lleno de esperanza cuando Cristo nos da la libertad. Ya Cristo rompió con toda maldición generacional. Como le contaba las otras veces, ahí mis padres se separaron, mis abuelos se separaron y no sé si mis bisabuelos sí, por parte de padres se separaron y quizás mi tatarabuelo también se separaron.
Pero gracias a Dios que Cristo rompió con esa maldición que venía pasando de generación en generación en mi familia. Mis otros tíos, por parte del padre, todos se separaron. Ahí. Así que hay maldiciones ahí que vienen pasando y pasando hasta que Cristo rompe con esa cadena, ¿verdad? Podemos ver el futuro entonces lleno de esperanza. Ahora el pasado, esa maldición que perseguía a los machados, ya no me va a perseguir más, porque Cristo está en nuestras vidas, Cristo está en mi familia, Cristo ha roto con esa maldición. Como le decía que contaba ayer en la clase del bautismo, los machados ahí de la parte de mi padre, ¿verdad? Y mi tío ahí, casi que ninguno prácticamente, creo que ninguno, solo una prima mía, terminó el liceo. Ahí todos, siempre por la mitad. Agata la escuela, ciclo básico, y siempre terminábamos abandonando. Y no es que no teníamos, yo que sé, capacidad, sino que por H o por B, nadie llegaba, nadie terminaba. Pero gracias a Dios, Samuel ya está en la Facultad de Economía, ¿verdad? Brisa está este año terminando el liceo y Débora va camino a eso. Gracias a Dios porque Cristo rompe ahí con todas esas maldiciones, ¿verdad? Con todas esas cadenas. Y ahora vemos que el pasado no nos persigue. El pasado no te va a perseguir más porque Cristo está contigo. Ahora vamos rumbo al propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora ves esperanza. Así que comienza a disfrutar de la libertad que Cristo te hizo libre. Amén. Comienza a disfrutar del propósito que Dios tiene para tu vida. En su libertad nosotros podemos elegir lo que nos conviene. Pablo dice en su carta a los Corintios, en 2 pasajes, dice que de todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen, ni todas nos edifican, ni tampoco nos dejaremos dominar por ninguna, ¿verdad? Muchas veces nos dicen que la iglesia nos prohíbe muchas cosas, ¿o no? En la iglesia, que la iglesia te prohíbe esto, que la iglesia te prohíbe lo otro, que ahora vas a ir a la iglesia, vas a tener que andar de pollera, que esto y que aquello, ¿verdad? Así, cosas raras ahí. Pero ¿sabes qué? Es todo lo contrario, porque la Biblia nos dice que somos libres, ahora no somos nosotros los que decidimos. Antes era el pecado que decidía sobre nosotros, antes era la botella de alcohol la que decidía sobre nosotros, antes era el cigarro el que decidía, la droga, el porro, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? ¿No? ¿Lo sabéis? Bueno, hay... La pasta base, no sé. Sí, ahí, la merca, ahí. Entonces, antes era eso, el amo el que decidía por uno, ¿verdad? Pero ahora somos nosotros los que decidimos no. Yo no. Entonces yo soy libre, yo puedo decidir, tengo una libertad para decidir, ¿verdad? Para saber decidir. Como le dije, es todo lo contrario, ¿verdad? La Biblia nos dice que somos libres. Como le decía, antes el vicio nos ataba, pero ahora decidimos nosotros no tomar, no fumar, no redes sociales, ¿verdad? No juegos, etcétera. Ahí ahora decidimos nosotros porque tenemos la libertad de decidir. Antes de repente yo moría por ir a un baile, pero ahora entiendo y sé que eso no me edifica, ¿verdad? Que no me conviene, entonces no es prioridad para mi vida. Antes, como éramos esclavos, nuestro amo, el pecado, era el que decidía por nosotros. Ahora somos libres y nosotros decidimos no pecar. Tú y yo decidimos no pecar porque Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Entonces, estando firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre, nos hizo libre, y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo nos hizo libres. No volvamos a estar limitados por un yugo, ni dejemos que nada ni nadie nos quite el gozo de la salvación. No dejemos que nada ni nadie nos quite la paz, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada en Jesús, en aquel que todo lo puede, ¿verdad? En aquel que todo lo hace. Y no volvamos otra vez a ser como antes, que imaginábamos nuestro futuro según nuestra condición. Según lo que teníamos, como estábamos en nuestra condición en el bolsillo, era como mirábamos nuestro futuro. Y por pensar de esa manera, muchas veces, en ocasiones, no veíamos un futuro. No veíamos la salida, ¿verdad? Porque no había salida para nosotros hasta que Cristo vino, y ahí podemos alzar nuestros ojos al cielo y saber de dónde viene nuestro socorro, ¿verdad? Terminábamos deprimidos sin motivación alguna, pero Jesús nos hizo libres, ¿verdad? De esas cadenas. Y hoy ya no pensamos como lo hacíamos antes, ahora pensamos en lo que Dios puede hacer en nosotros. Ahora pensamos a lo grande porque tenemos un Dios grande. Como les dije, estamos orando ahí ahora por ese local específicamente. No tenemos nada, ¿no? Ni 2 pesos ahí en el bolsillo, pero creemos en un Dios grande. ¿Por qué vamos a pensar en chiquitas? ¿Por qué vamos a pensar en cosas pequeñas, verdad? Si tenemos un Dios grande, vamos a pensar en lo grande y bueno, que Dios nos sorprenda. Amén. Y si no es, no es, pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Ya no somos esclavos del dolor, ni del rencor, ni esclavos del odio. Ahora somos libres, tenemos la libertad en Cristo Jesús. No viva siempre con el odio y con rencor ahí, sino que liberemos
eso en nuestras vidas. Sigamos firmes, sigamos libres de toda atadura, libres de todo pensamiento negativo. No pensemos lo malo, sino que pensemos lo bueno, ¿verdad? Seamos buenos pensadores. Vivamos y disfrutemos de la libertad. Por eso te invito a que en esta hora le pidas a Dios que rompa con todo lo que no te deja disfrutar de la vida. Con todo lo que no te deja disfrutar de la nueva vida que Cristo te ofrece, que pidas a Cristo que rompa todo eso. Puede ser que el pasado venga en forma de pensamientos y te ata, ¿verdad? Ya que te bombardea con pensamientos negativos y te hace recordar los fracasos de la vida y las malas decisiones que hemos tomado. Las malas decisiones que tomamos ya las tomamos. ¿Qué va a hacer? Ya está. No podemos volver atrás. Pero ¿sabes qué? Estando en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son todas hechas nuevas. Tal vez pensás, ¿y por qué esta decisión que estoy tomando ahora no la tomé antes? Y bueno, ya está, también el tiempo pasado sigue para adelante. Si ahora la estás tomando con Dios, ve para adelante. A veces recordamos esos fracasos de la vida, ¿verdad? Y esos mismos recordatorios nos dicen que no lo vas a lograr, que no lo vas a alcanzar, que no vas a salir para adelante nunca. Dios te hace libre y te dice que no eres un fracaso y que no está perdida la guerra. Simplemente fue una batalla, simplemente fue una mala decisión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hoy te levantas libre de todos esos pensamientos y te pones en marcha en lo que Dios tiene delante de ti. Puede que sientas que las heridas del alma no sanan, ¿verdad? Ahí está en esa herida que vuelta a vuelta, es como que, ¿vieron? Creo que los diabetes son los que tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Quizás estoy diciendo de tontería con las heridas, ahí si no sanan, tienen que sanar muy bien, si no, ahí como que se rompe la cajarita de vuelta. Bueno, y a veces hay heridas del alma que parece que fueran así, se tapan ahí, pero cualquier cosita, cualquier roce se vuelve a abrir la herida. Dios quiere sanar ese corazón, ¿verdad? Sí. Te hace libre ahí de toda cadena de depresión, de toda cadena de frustración. Puede que te des cuenta que estás atado espiritualmente. Porque nosotros no creemos, pero que sí te necesiten, como dicen ahí, ¿no? Creemos en un Dios que es más poderoso que todo, pero a veces no nos damos cuenta y necesitamos que Cristo venga a romper con esa cadena. Dios hoy nos hace libre de toda atadura, libre de todo trabajo que hayan hecho en contra tuya. La palabra de Dios nos enseña que ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer, así que echen maíz, que tiren pororó, que tiren gallina, que tiren todo lo que quieran. Ahí, ¿verdad? No le tengas miedo, no tengas temor. Estás firme en la libertad que Cristo te hizo libre y seguir avanzando para eso. Gloria a Dios. Él te hace libre ahí del pecado, y una vez que sea libre del pecado ya no tendrá más parte en tu vida. La decisión está en ti, la decisión está en decidir, Señor, hoy entiendo y reconozco que esto que estoy practicando me está atando y estoy limitando tu poder en mi vida. Entonces hoy decido, Señor, dejar este vicio que me ata, dejar esta atadura ahí que me está trancando. Y ya sabes que Dios quiere hacerte libre. Dios respeta tu decisión. Dios quiere hacerte libre de toda religión, ¿verdad? Tal vez no ocurran milagros en tu vida por la religiosidad que tenemos en nosotros, porque pensamos que Dios tiene que obrar así, que tiene que obrar así, y que para que Dios obre tiene que ocurrir ciertas cosas. No, Dios obra como Él quiere, y cuando Él quiere, rompamos ahí en nuestra mente toda estructura religiosa que hay muchas veces en nuestra vida, porque muchas veces nos enseñaron que tiene que hacerse todo así, que primero cuando vas a la casa de Dios, primero se adora, después se alaba, después se ofrenda, se adora de vuelta y se viene la palabra y ahí Dios obra. ¿Y por qué Dios no puede obrar al comienzo? Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Y de la manera que Él quiere. No seamos tan estructurados, por eso dejémonos siempre sorprender por Dios, ¿verdad? Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volvamos otra vez a caer al yugo ahí de la esclavitud, al yugo de la ley, al yugo del ritual, al yugo del pasado. No, Cristo nos hizo libres. Es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar, es tiempo de que Dios esté en nuestras familias ahí abriendo puertas, sanando, rescatando a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros nietos, aquellos que aún no conocen al Señor, ¿verdad? Y que están atados ahí a los vicios de las drogas, del pecado. Vamos a estar orando ahí por la vida de Mauricio, ese es el otro hermano de Laura, ¿no? No, ninguno de los dos vino. El otro, Mauricio, ¿no? Vamos a estar orando por Mauricio, ahí que ellos pidieron ahí para que sea libre, ¿verdad? De la droga. Vamos a estar orando.
¿verdad? Que así como Dios rompió esas cadenas que nos ataban en algún momento en nuestra vida, que rompa también con la cadena en esa vida, ¿verdad? Que puedan ser libres también. Y Dios lo va a hacer. Créele al Señor. Créele al Señor que Dios va a romper con toda esa cadena en la vida de tu nieto, Elisa. Que antes de partir vos vas a saber a tu nieto ahí congregándose y sirviendo al Señor. Ahí va a traer paz a tu vida. Créele al Señor, que el Señor rompa ahí con toda esa cadena, con todas esas maldiciones. Y si hay algo nosotros que sabemos que Dios nos está pidiendo que rompa, ¿verdad? Que haya atadura. Porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y el enemigo, ¿sabes? Que usa algún amuleto, usa algún objeto, usa algunas cosas para meterse en nuestro hogar, ¿verdad? ¿No? Y no nos damos cuenta, es una puerta abierta y hay problema. A veces tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento. Por más que te lo haya regalado, quien te lo haya regalado, rompe con todo eso, ¿verdad? Rompe ahí, si hay idolatría, si hay algo en tu casa, ¿verdad? De algún santo, alguna cosa, porque era de mi abuelita, de mi abuelito, rompe, quitar con todo eso. No dejes que nada ate tu futuro, no dejes que nada ate e impida que Dios haga algo grande en tu vida. Pongámonos de pie. Entonces vamos a orar al Señor. Aleluya. Y te adoramos con esta canción ahí. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del miedo, del pecado. Cristo nos hizo libres. Cristo te hizo libre para que tengas una vida llena de vida, como dice la palabra, y vida en abundancia. Para que tengas gozo, para que tengas alegría. Problemas, sí, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero vamos a tener aquel que resuelve todo problema en nuestras vidas, porque Él está con nosotros. Comienza a disfrutar del gozo de la salvación. Comienza a disfrutar de lo que Dios tiene para con tu vida. Echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo, echa fuera todo pasado. El pasado no entra en lo nuevo que Dios tiene para ti. Egipto no podía entrar en la tierra prometida. Y por eso esa generación se quedó afuera 40 años caminando en el desierto. No murieron esclavos, pero no pudieron disfrutar de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí estaba Egipto en su corazón, estaba en sus mentes. Y el pasado no entra en nuestras vidas. Por eso Pablo dice ahí en su carta a los Corintios que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y muchas veces nos afirmamos y creemos en las cosas nuevas que vienen, pero no nos despojamos de las cosas viejas. No nos despojamos de la vieja vida. No nos despojamos del viejo hombre que viene atado de vicios, de cosas que no edifican en nuestras vidas. Y eso son cadenas que Cristo nos rompió ahí en la cruz del Calvario, que Cristo rompió cuando lo aceptamos en nuestros corazones. No volvamos a poner los grilletes que Cristo rompió. No nos volvamos a poner el yugo que Cristo rompió. Pongámonos el yugo de Cristo, porque es fácil y ligera su carga, dice su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Aleluya. Padre, queremos ser libres en ti, Señor. Queremos disfrutar de la libertad con que tú nos has hecho libres, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque nos has librado del pecado, nos has librado de todo vicio, Señor. Padre, has perdonado nuestras fallas, has perdonado nuestros errores, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos disfrutar de esa libertad que tenemos en ti, Señor. Muchas veces no disfrutamos, Señor, de esas bendiciones, de la libertad, Señor, porque hay cadenas todavía, Señor, hay yugos que están en nosotros, Señor, que necesitamos que tú rompas, Señor, que tú sanes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompe ahí con toda cadena emocional que haya en nuestras vidas, Señor, con todo lo que nos hayan hecho, Señor, en el pasado, Señor, que solo tú conoces, solo tú sabes, Señor. Padre, en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor, a perdonar, Señor, a esas personas que nos lastimaron, Señor. A esas personas que nos hicieron bullying desde pequeños, que se burlaban de nosotros, Señor. Padre, que avanzaban esas palabras que lastimaban, Señor, nuestros corazones, Señor. Querían nuestra alma, Padre. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Señor, porque entiendo, Señor, que
es para mí, Señor. El perdón es beneficio para mí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, sana esa herida, Señor. Sanas esas heridas emocionales, Señor, en nuestro corazón, Señor. Pasa ese bálsamo fresco, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Rompe con toda cadena espiritual que haya sobre nuestras vidas, Señor. Sobre mi familia, Señor. Padre, rompe con toda maldición generacional que haya sobre mi casa, sobre mi hogar, Señor, Padre. Sobre esta ciudad, Señor, sobre la ciudad de Sauce, Señor. Cambia la maldición en bendición, Padre. Tu palabra nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Y creemos, Señor, que esta ciudad te va a conocer por completo, Señor. Creemos, Señor, que nuestros hijos, Señor, van a servirte aquí en esta ciudad, Señor. Que nuestros nietos te van a servir a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre. Bendice tus hijos, Señor. Bendice tu casa, Señor, Padre. Ponemos una vez más delante de ti, Señor, el salón, Señor. Plata ni oro no tenemos, Señor, pero tú lo tienes todo, Señor. Tú puedes mover, Señor, puedes hacer como tú quieras, Señor, puedes hacer ese milagro, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en esta situación, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de Mauricio, Señor. Ponemos la vida de este